El aroma a tierra húmeda sigue presente en mi memoria. Hijita, es fascinante cómo nuestros recuerdos conservan estos pequeños detalles. Sabes, hay ocasiones en que al cerrar mis ojos, puedo transportarme a aquellos momentos en el campo, sintiendo el lodo entre mis pies descalzos y escuchando el canto del cenzontle en el aire. Nací en 1944 en una hacienda de Guerrero que ni siquiera tenía un nombre propio. Solo la conocían como la Hacienda El Amanecer de Don Federico, y todos sabían a qué se referían. Ay, ¿dónde anda mi cabeza? Se me olvidó presentarme. Me llamo Nayeli, aunque todos me dicen Naye. Es curioso, ¿no crees? Mi vida ha estado llena de desafíos, pero no quiero comenzar esta historia con tristeza. Quiero que comprendas mis raíces para que puedas entender mi camino. Vine al mundo en una humilde casa de adobe en la parte trasera de la hacienda. Era pequeña, pero rebosante de vida y memorias. Junto a mí vivían mi madre Carmen y mi abuela Guadalupe, mi abuelo Manuel, un hombre sereno que apenas veíamos pues trabajaba de sol a sol en el campo. También estaba mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre, quien con solo 16 años ya se ganaba el sustento. Carmen era la segunda de 4 hermanos. Los otros dos, el tío Miguel y la tía Rosa, ya habían tomado otros rumbos. El tío Miguel se marchó a buscar fortuna en la ciudad cuando yo era apenas una bebé. La tía Rosa se casó con un campesino de una hacienda vecina y se estableció allá. Nos visitaba de vez en cuando trayendo a mis 2 primitos. Nuestro hogar era pequeño pero acogedor. Por las noches dormía en un petate junto a mi madre. La abuela Guadalupe y el abuelo Manuel tenían su propio cuartito y eran los únicos que poseían una cama. El tío Roberto se acomodaba en un pequeño espacio sin puerta que él llamaba su habitación. No era una vida fácil, pero nos las arreglábamos. La cena siempre fue nuestro momento de unión. Nos reuníamos alrededor de una rústica mesa de madera que había fabricado el abuelo Manuel. Era una vida sencilla, pero nos bastaba. El trabajo de la abuela Guadalupe como curandera y partera nos aseguraba el sustento. Muchas familias no podían pagar con dinero, pero traían lo que tenían: huevos, gallinas, verduras de su huerto, frutas de temporada. Así que en nuestra mesa siempre había algo más que frijoles y tortillas. La abuela Guadalupe era el pilar de nuestro hogar. Ella lo organizaba todo, desde la preparación de los alimentos hasta el cuidado de los enfermos de la región que buscaban sus conocimientos sobre plantas medicinales y rezos. Mi madre Carmen permanecía en casa ayudando a la abuela con los quehaceres y atendiendo a quienes venían en busca de sanación. Evitaba salir más de lo necesario, especialmente cuando don Ricardo andaba cerca. Mi abuelo y mi tío pasaban la mayor parte del tiempo en el campo, saliendo antes del amanecer y regresando al anochecer. Era una vida difícil, pero nos teníamos los unos a los otros. Sin embargo, también existían silencios, miradas entre los adultos que yo no comprendía, especialmente cuando se mencionaba a mi padre. Nadie hablaba de él. Era como si no existiera, un vacío que percibía pero no podía nombrar. En este ambiente crecí. Mi madre Carmen, era una mujer de pocas palabras, pero de mirada profunda. Tenía las manos más suaves que he conocido. Siempre me miraba de una manera particular, ¿sabes? Como si temiera algo que yo no entendía. Solo muchos años después comprendí el porqué de esa mirada. La abuela Guadalupe era diferente, era como una fuerza de la naturaleza, siempre con la frente en alto. Mi abuela Guadalupe conocía cada planta del campo, cada remedio natural para sanar dolencias. La gente venía desde lugares lejanos buscando sus consejos, sus medicinas tradicionales o su ayuda para traer bebés al mundo. Algunos la llamaban curandera a sus espaldas, pero cuando necesitaban ayuda, ella era su primera opción. En aquellos tiempos, una jovencita como yo tenía pocas oportunidades. ¿Ir a la escuela? En pensarlo. Pero la curiosidad me movía por dentro, ¿sabes? Cada vez que encontraba un pedazo de periódico tirado, me quedaba mirando aquellas letras misteriosas. No entendía nada, claro, pero algo en esos papeles me llamaba la atención. Mi madre Carmen se preocupaba cuando me veía con esas cosas. Ya deja eso, mijita. No te vayas a meter en líos, me decía. Pero la abuela Guadalupe, ella era diferente.
Me miraba con una sonrisa cómplice, como diciendo, sigue aprendiendo, mi niña. Nuestra familia vivía bajo la sombra de don Ricardo, el hijo de don Federico. Era un hombre al que debíamos tratar con mucho respeto, aunque mi corazón se resistía. Cada vez que pasaba frente a nuestra casita en su caballo negro, mi madre se ponía tensa. Me llevaba adentro rápidamente, cerraba la puerta y se quedaba callada por horas. Yo no entendía. ¿Cómo podría? Era apenas una niña, nacida de circunstancias difíciles. Ay, mijita, quisiera decirte que todo eso quedó en el pasado. Pero ¿sabes algo? Todavía hay personas que te miran con aires de superioridad. Es como si el tiempo hubiera pasado, pero algunas actitudes siguieran igual. No pienses que estoy aquí para quejarme de la vida. Estoy aquí para compartir una historia, mi historia, la historia de mi madre, la historia de mi abuela, la historia de nuestra familia, porque son historias que deben ser contadas y escuchadas. Recuerdo como si fuera ayer. El aroma del café de olla se mezclaba con el olor de las hierbas que la abuela colgaba del techo de la cocina. Hierbabuena, ruda, epazote. Cada una con su propósito, cada una con su historia. Neelira. Me llamaba la abuela con su voz dulce. Ven acá, mi niña. Y ahí iba yo, me sentaba en el banquito de madera mientras ella moldeaba el barro para hacer sus ollas. Sus manos eran mágicas, ¿sabes? Convertían ese barro simple en jarros, cazuelas y hasta juguetitos para mí. Mientras trabajaba, cantaba bajito algunas tonadas que nunca había escuchado en otro lugar. Después supe que eran canciones de nuestros ancestros. Abuelita. Le pregunté un día, ¿por qué haces esos dibujitos en las ollas? Ella sonrió con ternura y me dijo, mira, mijita, estos son los símbolos de nuestros antepasados. Cada marca cuenta una historia. Sin darme cuenta, la abuela Guadalupe me iba enseñando. No eran las letras de los periódicos lo que necesitaba entender, sino la sabiduría de nuestro pueblo, transmitida de generación en generación. Mi madre Carmen siempre estaba atenta a nuestras pláticas. A veces se quedaba en la puerta, escuchando. Había momentos en que parecía querer decir algo, pero se quedaba callada y seguía con sus quehaceres. Una tarde, cuando tenía como 8 o 9 años, pasó algo diferente. Estábamos la abuela y yo cuando oímos que se acercaba un caballo. Mi madre, que estaba en el patio, entró corriendo con la cara pálida y le dijo a la abuela con voz temblorosa, «Ahí viene». Nunca había visto a mi abuela moverse tan rápido. En un segundo, me llevó hasta un viejo baúl que teníamos en la cocina. «Quédate quietecita, mi niña. No hagas ni un ruidito, ¿me entiendes?». Antes de que pudiera contestar, cerró la tapa, dejándome en la oscuridad. Escuché pasos entrando a la casa, una voz de hombre y mi madre hablando muy bajito. No sé cuánto tiempo estuve ahí, acurrucada en ese espacio tan pequeño. El olor a madera vieja se mezclaba con el miedo que sentía, aunque no entendía por qué. Cuando por fin abrieron la tapa, vi la cara de mi abuela, sus ojos llenos de tristeza. «Ven, mi niña», me dijo, ayudándome a salir. Ya pasó todo. Pero no era cierto. Mi madre estaba sentada en un rincón, llorando en silencio. La abuela se acercó a ella, le acarició el cabello y le susurró algo que no alcancé a oír. Esa noche, acostada junto a mi madre en el petate, la sentí temblar y llorar despacito. Ella siempre se dormía rápido, cansada de tanto trabajo, pero esa noche fue diferente. Fingí estar dormida, pero mi corazón se apretaba de tristeza por ella. Fue la primera vez que sentí el peso del secreto que cargaba nuestra familia. Después de esa visita, me quedé callada varios días, preocupada, pensando que mi madre se iría de la casa para siempre. Al regresar, mi corazón se llenó de alegría, pero notaba que ella y todos en casa hablaban en susurros. Déjame contarte más sobre aquellos días. El tiempo pasaba y yo, con mi espíritu curioso, seguía soñando despierta. Aunque los días parecían repetirse, sentía cambios dentro de mí que ni yo misma comprendía del todo. ¿Sabes qué despertaba mi mayor curiosidad? Era la casa grande de la hacienda. ¡Ay! ¡Cómo anhelaba conocerla! Era majestuosa, imponente. Pasaba horas contemplándola desde lejos,
observando el ir y venir de la gente, imaginando cómo sería por dentro. Mi mejor amiga Lupita y yo nos quedábamos embobadas mirándola desde la distancia. Era una construcción magnífica, con sus ventanales enormes, un corredor que rodeaba toda la casa y un techo que parecía tocar el cielo. Por las noches, cuando encendían las luces, algo poco común en aquellos tiempos, la casa brillaba como si fuera un tesoro. Me recordaba a los palacios de los que mi abuela Guadalupe me contaba historias. Me preguntaba cómo sería dormir en una cama de verdad, no en un petate en el suelo. ¿Sería suave? ¿Olerían bien las sábanas? Pero lo que más ilusión me hacía era montar uno de esos hermosos caballos. Santísima Virgen. ¡Qué animales tan elegantes, siempre tan bien cuidados, con sus crines brillantes! A veces veía pasar a don Ricardo, el hijo de don Federico, cabalgando, y me imaginaba cómo se sentiría el viento en la cara al galopar. Recuerdo una vez que Lupita y yo nos acercamos al establo. El aroma a heno fresco y a caballo era intenso, pero agradable. Había un caballo color café con manchas blancas que parecía mirarme fijamente. Me acerqué despacio y toqué su hocico. Jamás olvidaré lo terso que era. De repente, escuché un grito. Era el capataz. «Oye, muchacha, fuera de aquí. Este lugar no es para ti». Me di cuenta que se dirigía a mí, pues Lupita tenía la piel clara como la luna llena. Observé que ninguno de los trabajadores de la casa tenía mi color de piel, pero eso no apagaba mis sueños. Me preguntaba por qué no podíamos tener las mismas oportunidades. ¿Por qué no podía montar a caballo, dormir en una cama cómoda, disfrutar de una buena comida? Era difícil, mi niña, ver todo tan cerca pero sentirlo tan lejano. A veces me entristecía, otras me frustraba, pero siempre mantenía viva la esperanza en mi corazón. Cuando cumplí 11 años, una mañana calurosa desperté sintiéndome extraña. Al mirar mi petate, vi una mancaroya. El susto me hizo gritar. Mi madre Carmen llegó corriendo, nos miró y su rostro palideció. «Mamá», gritó. «Doña Guadalupe, ya llegó el momento». Mi abuela entró al cuarto, me observó detenidamente y suspiró. «Ve por los paños, Carmen», dijo. Mi madre salió apresurada mientras la abuela me tomaba las manos. «Hoy te has convertido en señorita. ¿Sabes lo que significa?». Negué con la cabeza, todavía asustada. «Significa que tu cuerpo está cambiando, que ya estás creciendo», explicó con dulzura. Mi corazón latía fuerte. «Pero hay algo más», continuó la abuela, su voz tornándose seria. «Significa que debes ser más cuidadosa, especialmente con los muchachos». En ese momento regresó mi madre con los paños limpios. Temblaba mientras me explicaba cómo usarlos. «Tienes que entender, mi niña», dijo. «Estos cambios son naturales pero debes ser discreta. No dejes que nadie lo sepa. ¿Comprendes?». Asentí, aunque no entendía tanta preocupación si era algo natural. Fue entonces cuando empecé a notar las miradas de algunos hombres de la hacienda, miradas que me incomodaban profundamente. Y el que más me inquietaba era don Ricardo. Cuando pasaba cerca de mi casa y me veía, sus ojos me seguían de una manera que me hacía sentir muy incómoda. Una noche escuché a mi madre sollozar quedamente. Me acerqué a la puerta de su cuarto y la oí hablar con la abuela. «Mamá», dijo entre lágrimas, «tengo miedo por ella». «Tranquila, hija», respondió la abuela. «No permitiremos que nadie le haga daño». Esa conversación quedó grabada en mi mente. Presentía que había un secreto doloroso, algo relacionado conmigo, algo que años después descubriría de la manera más difícil. Con el tiempo, me fui acostumbrando a los cambios en mi cuerpo y mi rutina. Me quedaba en casa con mi abuela y mi madre. Al principio pensé que sería aburrido, pues veía a mis amigos salir a trabajar, pero pronto descubrí que los días estaban llenos de aprendizajes fascinantes. Mi abuela Guadalupe era reconocida en toda la región como curandera y partera. La gente venía desde lugares lejanos buscando su ayuda, con todo tipo de males, desde dolores de estómago hasta males del corazón que ningún doctor podía sanar. «Nayelita», me llamó un día la abuela, «ven a ayudarme con estas hierbas». «Mia ser curiosa».
La abuela estaba organizando un montón de hojas y raíces diferentes. Esto es para doña Zulmira, que tiene la sangre débil, me explicó mostrándome unas hojas verde oscuro. Esta hierba santa es buena para fortalecerla. Poco a poco fui aprendiendo el nombre de cada planta, sus propiedades y cómo preparar los remedios. La abuela me enseñaba con paciencia, mezclando sus conocimientos con historias de nuestros antepasados. Todo lo que mi abuela sabía lo había aprendido de su abuela, doña Ana, que vino de tierras lejanas cuando era niña. Apenas hablaba español cuando llegó, pero trajo consigo una sabiduría ancestral que pasó de madre a hija por generaciones. Mi abuela Guadalupe me contaba que Ana significa flor preciosa en su lengua ancestral y que ella conocía los secretos de cada planta del campo. Mijita, me decía mientras tomaba unas hojas secas entre sus manos, esta hierba es zacate limón. Ana la llamaba tranquilizante natural, decía que podía sosegar hasta al más inquieto de los hombres. Así, entre aromas de hierbas y la dulce voz de mi abuela, fui aprendiendo. Cada plantita guardaba una historia, cada preparación era como un ritual sagrado. No era solo medicina, era nuestra herencia, nuestra fortaleza guardada en cada hojita, en cada raíz. Mi madre también sabía bastante, aunque no tanto como mi abuela. A mi tía Conchita, hermana de mamá, no le llamaban la atención estos remedios, así que todo ese conocimiento pasó a mi madre, quien lo abrazó con amor, y yo también me fui enamorando de ese saber. Un día llegó una jovencita con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi abuela la recibió con cariño, pero me mandó a la cocina a preparar un té de manzanilla. Curiosa como siempre, miré discretamente por la rendija de la puerta. Vi a mi abuela tomar las manos de la muchacha con ternura. Entiendo tu preocupación, mijita. No te angusties, encontraremos una solución. Cuando la joven se fue, mi abuela me llamó. Neelira, ¿viste esa muchacha? Hay situaciones difíciles que enfrentan las mujeres. A veces la vida nos pone pruebas que no esperamos, y necesitamos ayuda. Me quedé pensativa. Pero abuela, está bien lo que hacemos. Mi abuela suspiró profundamente. Mijita, en esta vida hay cosas que parecen complicadas, pero son necesarias. Hacemos lo que podemos para ayudar a nuestras hermanas. Así empecé a entender que el trabajo de mi abuela iba más allá de curar dolencias del cuerpo. Ella sanaba el espíritu, guardaba los secretos que las mujeres no podían compartir con nadie más. Pero no todo eran momentos tristes. Mi abuela también ayudaba a traer nueva vida al mundo. Recuerdo la primera vez que asistí a un alumbramiento. Era doña María, esposa de don José el de la tiendita. En medio de la noche, escuchamos golpes urgentes en la puerta. Era Miguel, su hijo, todo agitado. Doña Guadalupe, mi mamá va a dar a luz, necesitamos su ayuda. En un segundo, mi abuela tomó su bolsa de partera y nos llamó a mi madre y a mí. Ven Nayelita, hoy aprenderás algo muy importante. Pasé toda la noche ayudando a mi abuela y a mi madre, hirviendo agua, preparando trapos limpios. Cuando nació el bebé, un niño hermoso y saludable, sentí como si hubiera presenciado algo mágico. Aunque me impresionó ver todo el proceso, mi abuela me dijo, ¿ves, mijita? La vida es un ciclo. Nacemos, crecemos, florecemos y volvemos a la tierra. Nuestro trabajo es ayudar a las personas en cada etapa. A veces llegaban mujeres lastimadas, con señales de dolor en su cuerpo y alma. Mi abuela las atendía con especial delicadeza, aplicándoles ungüentos en sus heridas y susurrándoles palabras de consuelo. Una vez le pregunté por qué esas mujeres no se iban de sus casas. Mi abuela me miró con tristeza. No es tan sencillo, Nayelita. A veces no solo nos atan las cadenas que vemos, sino también las que llevamos por dentro. Fue entonces cuando empecé a entender mejor las miradas preocupadas de mi madre, sus conversaciones en voz baja en la noche. Me di cuenta de que existía un mundo de tristezas y secretos que cargaban las mujeres, y que mi abuela Guadalupe era como un refugio seguro para muchas de ellas. Pero lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que pronto yo también necesitaría ese refugio, que el miedo en los ojos de mi madre se volvería realidad. Ay, mijita, ni me gusta recordar esos tiempos,
pero si tengo que contarte, te diré todo lo que recuerdo. Corría el año 1961, yo acababa de cumplir 13 años. Lupita había empezado a trabajar en la casa grande, esa casona imponente detrás de nuestra humilde vivienda, con la que yo tanto soñaba despierta. Ella era mayor que yo, ya tenía 16 años, toda alegre y vivaracha. Un día, Lupita llegó muy emocionada. Naeli, va a haber una gran fiesta en la casa de don Federico. Necesitan gente que ayude a servir y a ordenar. Vamos. Estaba muy ilusionada, imagínate, una fiesta con gente importante. Pero luego recordé que a mi abuela Guadalupe y a mi madre no les gustaba que me acercara a la casa grande, sobre todo por don Ricardo, el hijo del patrón. Nunca me dijeron por qué, pero veía la preocupación en sus ojos cada vez que hablaban de él. Ay, Lupita, no puedo, le dije. Mi mamá y mi abuela no me dejarían ir. Pero Lupita era muy insistente. No tienen por qué enterarse. Y yo tenía tantas ganas de ver cómo era esa fiesta. Le dije a mi madre que me iría a dormir temprano porque estaba cansada. Lupita me esperaba cerca del árbol de mango. Cuando llegamos a la casa grande, me quedé maravillada. Todo era tan elegante, tan lleno de luz, la gente importante llegando en sus carros, las señoras con vestidos brillantes. Me apenaba mi ropa sencilla, pero entramos por la puerta de servicio. Lupita me llevó a la cocina. Quédate aquí y ayuda con los trastes, me dijo. Yo voy a servir afuera. Ten mucho cuidado de no romper nada. Pasé mucho tiempo lavando platos, vasos, cubiertos. Mis manos ya estaban arrugadas de tanta agua. De pronto, escuché un alboroto afuera, gritos, ruidos de cosas cayendo. En eso, don Ricardo, el señorito como le decían, entró a la cocina como tormenta. Se notaba que había bebido de más. Me miró fijamente, con los ojos entrecerrados. Tú, dijo con voz ronca. ¿Qué haces aquí? Me quedé paralizada. Fingí seguir lavando los platos, pero él se acercó. ¿De dónde te conozco? Insistió, mirándome de una manera que me dio miedo. Intenté alejarme, pero él era más fuerte. Me sujetó del brazo con tanta fuerza que me lastimó. Me llevó a la fuerza al patio trasero. Grité, me resistí, pero con la música tan alta de la fiesta, nadie me escuchó. Ay, mijita, ni puedo hablar de lo que pasó después. Me lastimó de una manera terrible. Supliqué, lloré, pero a él no le importó. Sentí tanto dolor, tanta angustia. Dios mío, qué sufrimiento. Pensé que no sobreviviría. Cuando terminó, se fue como si nada, arreglándose la ropa. Me quedé ahí, sin poder moverme. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Lupita me encontró. Estaba en shock. Pobrecita. Me ayudó a levantarme con mucho cuidado. Vámonos, Nayeli, dijo llorando. Vamos a tu casa. Pero yo no quería regresar. ¿Cómo vería a mi madre, a mi abuela? Sabrían que había desobedecido, que había ido a la fiesta a escondidas. Lupita no sabía qué hacer. Me llevó a su casa. Su madre, doña Beatriz, casi se desmaya cuando me vio. Me cuidó, me bañó con agua tibia, me dio unas hierbas que había aprendido de mi abuela Guadalupe. Cuando su padre, Miguel, llegó del trabajo algo tomado, se sorprendió, pero prefirió irse a descansar. Doña Beatriz siempre había sido como de la familia. Me dijo, mijita, tenemos que decirle a tu madre. Descansa aquí esta noche y mañana llamaré a tu madre y a tu abuela, que han de estar muy preocupadas. Pero yo tenía miedo y vergüenza. Pasé toda la noche inquieta en la cama improvisada que doña Beatriz me había preparado en la sala. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos me atormentaban. El señor Ricardo, su presencia, el aroma a tequila en su aliento que parecía haberse impregnado en mi memoria. Muy temprano, mientras tomábamos café con pan dulce, doña Beatriz ni siquiera había ido a buscar a mi familia. Sabía que me encontrarían ahí primero, pues Lupita y yo éramos inseparables. Al verme, mi madre corrió a abrazarme entre lágrimas. Mi abuela Guadalupe también llegó. Me levanté con dificultad, sintiendo un profundo pesar. Con el corazón contrito, empecé a disculparme. Mamá, abuela, perdónenme por favor. Les juro que no quise hacer nada malo.
Lupita Angustia intervino. La culpa es mía. Yo convencí a Nayeli de ir. Ella no hizo nada malo. Doña Beatriz alzó la voz para interrumpir. Un momento. Doña Carmen, hay que entender, esta edad es difícil. Mi madre, con ojos llenos de preocupación, me tomó por los hombros. Nayeli, mi niña, ¿qué pasó? ¿Por qué te duele? La abuela Guadalupe, con el rostro tenso, añadió, mijita, estábamos desesperados. Cuéntanos todo. Las palabras se me atoraban en la garganta mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Lupita, al ver mi aflicción, explicó, Doña Carmen, Doña Guadalupe, yo la convencí de ir a la fiesta en la casa grande. Solo íbamos a ayudar en la cocina para ganar algo de dinero. Mi madre palideció. ¿La casa grande? Nayeli, ¿fuiste allá? Solo pude asentir, llorando sin consuelo. La abuela Guadalupe se sentó, como si sus piernas flaquearan. Virgencita de Santa, ¿qué sucedió? Entre sollozos, finalmente pude hablar. El señor Ricardo me encontró en la cocina, me llevó al patio. No necesité decir más. Vi el horror reflejado en sus rostros. Lo entendieron de inmediato. Mi madre me abrazó con fuerza, compartiendo mi llanto. La abuela Guadalupe quedó inmóvil, como una estatua de sal. Después de un momento que pareció eterno, se levantó, su voz temblando de indignación. Esto se acaba aquí. Vamos a casa. Ahí hablaremos. El camino de regreso fue silencioso. Al llegar, la abuela cerró con llave y dijo, ahora sí, mijita, cuéntanos todo. Y así lo hice. Les conté sobre la fiesta, la cocina, como el señor Ricardo había bebido demasiado. Les hablé del patio, del miedo, de las palabras hirientes. Cuando terminé, el silencio pesaba como plomo. Mi madre lloraba en silencio, ocultando su rostro entre las manos. La abuela Guadalupe parecía haber envejecido una década en minutos. Entonces mi madre levantó la mirada, sus ojos enrojecidos, y dijo, hija, hay algo que debí decirte hace mucho tiempo. Miró a la abuela, quien asintió levemente. Al señor Ricardo. Continuó mi madre con voz temblorosa. Me lastimó de la misma manera hace años. Yo tenía tu edad. Me quedé paralizada, incapaz de procesar sus palabras. Antes de que pudiera hablar, la abuela Guadalupe dijo con voz cansada, sí, mijita. El señor Ricardo, ¿es tu padre? El mundo giró a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronó en un instante. Por eso te protegíamos tanto, explicó mi madre entre lágrimas. Por eso nunca te dejé acercarte a la casa grande. Teníamos miedo de que descubriera que tenía una hija. Él no lo sabe, añadió la abuela. Cuando Carmen quedó esperándote, lo ocultamos todo. Ay, mijita, esto es difícil de contar, pero necesitas saberlo. La abuela Guadalupe se levantó, su rostro mostrando una fortaleza que contrastaba con la tristeza en sus ojos. Te prepararé un remedio, dijo con firmeza. Harás exactamente lo que te diga, mijita. No puedes descuidarte ni un momento. Así fue. La abuela preparó una infusión de hierbas amargas. Me explicó los horarios, cuánto tiempo debía tomarla. Al atardecer, mi cuerpo respondió. Dijo que era buena señal, pero debía seguir el tratamiento hasta el mes siguiente para estar seguras. Una duda me asaltó, si mi abuela sabía preparar estos remedios, ¿por qué no había ayudado a mi madre? Me armé de valor y pregunté. Mi madre, que había permanecido callada, comenzó a llorar nuevamente. La abuela se sentó a mi lado, tomó mi mano y explicó. Tu madre, Nayeli, ella estaba enamorada del señor Ricardo. Mi cuidar, Naira. ¿Cómo puede ser posible? Es verdad, hija, dijo mi madre, secándose las lágrimas. Era muy ingenua, soñadora. Creía que me quería. Nos veíamos a escondidas. Me prometió el cielo y las estrellas. La abuela negó con la cabeza, suspirando profundamente. Don Federico se enteró. Santo cielo. Vino a nuestra casa hecho una furia, amenazando con hacernos daño si no manteníamos a Carmen alejada de su hijo. Dijo que su hijo no se mezclaría con gente humilde como nosotros. Mi madre continuó.
Aún después de alejarme, el señor Ricardo seguía buscándome, diciendo que enfrentaría a su padre, que huiríamos juntos. La abuela interrumpió. Hasta que un día, cuando vio que tu madre estaba decidida a no verlo más para protegernos, nos lastimó de la peor manera. Mi madre sollozó. A pesar de todo el dolor, no quise perderte, hija. Tú no tenías la culpa de nada. Y aunque me avergüenza decirlo, una parte de mí todavía. Carmen, la interrumpió la abuela. No sigas. Ese hombre nunca valió la pena. Me quedé procesando todo. Era demasiado para asimilar. Mi madre había amado profundamente a quien tanto daño nos había causado, y él ni siquiera sabía de mi existencia. Por eso, mijita, dijo la abuela, abrazándome. Siempre quisimos protegerte. Sabíamos de lo que era capaz, pero no pudimos evitarlo. Su voz se quebró. Perdóname, mijita. Perdóname por no poder cuidarte mejor. Tal vez debí contarte la verdad antes. No, abuela, dije, llorando también. Ni tú ni mamá tienen la culpa. Él es el único responsable. Nos quedamos ahí, abrazadas, cada una cargando su propio dolor. De pronto, recordé algo del pasado, un detalle que había permanecido dormido en mi memoria pero que ahora cobraba sentido. Abuela, dije, secándome las lágrimas. ¿Te acuerdas cuando me escondiste en aquella caja vieja? ¿Por qué lo hiciste? Era el señor Ricardo. Vi cómo mi madre y mi abuela intercambiaron una mirada significativa. Mi abuela Guadalupe suspiró profundamente antes de responder. Ay, mijita, ese día llegó don Federico a nuestra puerta. Vino a buscarme porque su madre estaba muy delicada de salud. No sabíamos sus intenciones cuando apareció. Por precaución, decidimos esconderte, pues si veía a una niña de tu edad, tendríamos que dar explicaciones. Me quedé sorprendida. Jamás imaginé que don Federico buscaría la ayuda de mi abuela. Mi madre bajó la mirada mientras la abuela continuaba. Don Federico dejó muy claro que su madre no podía ir a la casa grande. Mencionó que su hijo Ricardo estaba casado con una señorita de buena familia y no quería complicaciones. ¿Y fuiste, abuela? Pregunté con curiosidad. Claro que fui, mi niña. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres, y mi don es ayudar a quien lo necesite. La abuela Guadalupe comenzó a narrar los detalles de aquel día, su voz volviéndose más profunda, como si estuviera reviviendo cada momento. Cuando entré a la casa grande, mijita, nunca había visto tanto lujo junto. Los muebles brillaban como espejos, había tapetes tan suaves como algodón, y cuadros tan hermosos que parecían cobrar vida. Pero en medio de toda esa grandeza. La madre de don Federico estaba postrada en su cama, entre la vida y la muerte. ¿Qué tenía, abuela?, pregunté, cautivada por la historia. Tenía el mal del mosquito, mi niña. ¿Sabes lo que es? Es una enfermedad que viene de los pantanos. La pobre señora temblaba como hoja al viento, sudaba frío y a ratos perdía el sentido, diciendo cosas sin razón. La abuela continuó, su mirada perdida en los recuerdos. El cuarto olía a medicinas de farmacia y a preocupación. Había varias muchachas de servicio alrededor de la cama, todas con sus delantales blancos impecables, pero ninguna sabía qué hacer. Don Federico caminaba de un lado a otro, como león enjaulado. Hasta el padre de la iglesia había ido a dar su bendición. Mi madre añadió en voz baja, «Es cierto». La abuela asintió y dijo, «Las bendiciones ayudan al espíritu, mi niña, pero el cuerpo necesita la sabiduría antigua, esa que pasa de madre a hija por generaciones». La abuela Guadalupe se levantó y fue hacia su rincón de hierbas medicinales. Tomó unas hojas secas y me las mostró. ¿Ves esto? Es árbol de la quina. La señora necesitaba esto, pero no solo. También necesitaba baños de toronjil para la calentura, té de achicoria para la mente inquieta, y las oraciones que aprendí de mi abuela. Me imaginaba a mi abuelita, pequeña pero valiente, en aquella casa inmensa llena de gente importante, haciendo lo que mejor sabía hacer. ¿Y luego qué pasó, abuela? Ay, mi niña, fue un trabajo arduo. Pasé 3 días con sus noches cuidando a la señora. Dormía ahí mismo, en un petate junto a su cama. En el día preparaba las medicinas,
Le daba sus baños, sus masajes. Por las noches rezaba y limpiaba las malas energías. La abuela hizo una pausa, reviviendo aquellos momentos. Al tercer día, cuando el sol comenzaba a salir, la fiebre cedió. La señora abrió los ojos, me miró y me dijo: «Gracias, me regresaste a la vida». Podía sentir el orgullo en la voz de mi abuela. A pesar de todos los prejuicios, ella había hecho la diferencia. Don Federico estaba tan agradecido que quiso darme mucho dinero, continuó la abuela, pero no lo acepté. Le dije que mi don era para ayudar. ¿Y eso fue todo?, pregunté, sintiendo que había más en la historia. La abuela intercambió una mirada rápida con mi madre. Antes de irme, con la cara apenada, me ofreció su protección. Mi madre dejó escapar un suspiro profundo, como si supiera lo que venía después. Don Federico dijo que lamentaba cómo nos había tratado antes, que había sido muy severo. Prometió que nos dejaría tranquilos de ahí en adelante. Me quedé procesando toda esta información nueva. Era mucha historia que no conocía. Pero abuela, pregunté, si don Federico prometió dejarnos en paz, ¿por qué mamá se asustó cuando pasó el señor Ricardo? Mi madre, que había permanecido callada, finalmente habló. Porque Ricardo no es como su padre. No le importan las promesas ni el agradecimiento. Sentí un escalofrío al escuchar esto. Comprendí que a pesar de la gratitud de don Federico, a pesar del respeto que tenían por mi abuela, nunca estuvimos verdaderamente seguros. Después de esta plática con mi madre y mi abuela, acordamos no decirle nada al abuelo Manuel ni al tío Roberto. Las cosas están muy delicadas, dijo mi abuela. Si se enteran, querrán tomar medidas y solo tendremos más dificultades. Acepté, aunque me pesaba mucho guardar otro secreto. Los chismes del pueblo corrían como agua. Unos días después, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, escuché voces alteradas que venían del patio. Al salir, presencié una escena que me dejó paralizada. Mi abuelo Manuel y mi tío Roberto salían apresurados, cada uno con un bastón en mano, mientras mi abuela Guadalupe intentaba detenerlos. «Por favor, deténganse», gritaba mi abuela. ¿No ven que esto solo traerá más problemas? Mi abuelo Manuel, quien siempre había sido un hombre sereno, ahora mostraba una furia que jamás le había visto. Nadie lastima a mi nieta y sale ileso. Lo haré pagar por esto. Mi tío Roberto, más joven y vigoroso, ya casi llegaba a la calle. Vamos, papá, esto termina hoy. Mi madre, desesperada, se interpuso en su camino. Por favor, no lo hagan. Los meterán a la cárcel. Fue entonces cuando comprendí. Se habían enterado. En ese momento, noté a don Pedro, el padre de Lupita, parado junto a la cerca. Su expresión delataba su culpa. Sin duda, él había sido quien corrió la voz. Mi abuela Guadalupe pareció llegar a la misma conclusión, pues lo enfrentó con firmeza. «Don Pedro, usted fue quien divulgó esto». El hombre, nervioso, respondió: «Doña Guadalupe, perdóneme, pero doña Beatriz me lo contó y no pude callar. Era necesario que don Manuel supiera, es el honor de la muchacha». «Silencio», exclamó mi abuela. Tiene idea de lo que ha provocado. Pero ya era tarde. Mi abuelo y mi tío se dirigían hacia la casa grande. Mi madre lloraba, mi abuela rezaba, y yo, deseaba desaparecer. Los seguimos, intentando alcanzarlos. Al llegar a la casa grande, encontramos un verdadero alboroto. Mi abuelo y mi tío gritaban, exigiendo ver a don Ricardo. Los trabajadores trataban de contenerlo sin éxito. De pronto, apareció don Federico. Su voz resonó con autoridad. «¿Qué está sucediendo aquí?» Mi abuelo, sin intimidarse, lo encaró. Su hijo lastimó a mi nieta y venimos a... Vi cómo el rostro de don Federico perdía color. Miró alrededor, notando que había testigos, y habló en voz baja pero firme. «Pasemos adentro a hablar». Indicó a los trabajadores que soltaran a mi abuelo y a mi tío, y les pidió que entraran. Nos quedamos afuera, temblando de angustia, imaginando lo peor. El tiempo parecía eterno. Cuando finalmente salieron, mi abuelo y mi tío lucían desconcertados,
mientras don Federico mantenía un semblante grave. Doña Guadalupe llamó a mi abuela. Usted y su hija, por favor, pasen un momento. Mi abuela y mi madre intercambiaron miradas antes de entrar. Cuando salieron, parecían haber visto una aparición. Durante el camino a casa, nadie pronunció palabra. Solo al llegar y cerrar la puerta, mi abuela Guadalupe nos explicó. Don Federico está enterado de todo, sabe de Carmen, sabe de Nayeli. Dice que resolverá el asunto con Ricardo. Mi madre, aún pálida, agregó, quiere que nos marchemos del pueblo, sin hacer escándalo. ¿Y así nada más?, pregunté confundida. Mi abuelo Manuel, todavía alterado, murmuró. Y ese muchacho malcriado no recibirá su merecido. Mi abuela negó con la cabeza. Don Federico dijo que él maneja la hacienda. Mi tío Roberto golpeó la pared. Esto no está bien, debe responder por sus acciones. Tranquilo, hijo, dijo mi abuela Guadalupe, poniendo su mano sobre el hombro de mi tío Roberto. Don Federico nos dará dinero para una casa, donde queramos, lejos de aquí. Nos pidió que la elijamos y volvamos para arreglar todo. Mi madre, que había permanecido callada, alzó la mirada. Y así nos vamos, sin más. Mi abuelo Manuel exhaló profundamente. ¿Qué otra opción tenemos? Carmen no puede quedarse aquí con ese joven sin principio suelto. Y su padre dejó muy claro que si algo le sucede a su hijo, todos pagaremos las consecuencias. Se decidió que mi abuelo y mi abuela Guadalupe irían al pueblo a buscar una casa. Sentí un nudo en la garganta al pensar en todo lo que tendría que dejar atrás. Mis amistades, la plaza, el mercado donde vendíamos nuestras hierbas, hasta el árbol de mango en nuestro patio que tanto quería. Estuvieron ausentes varios días. Al regresar, mi abuela tenía un brillo peculiar en los ojos. Encontramos una casa, anunció. Una casa hermosa, amplia, con un patio grande para mis plantas medicinales, en una calle bonita del pueblo. Mi tío Roberto frunció el ceño. ¿Y cuánto cuesta esa casa, mamá? Mi abuela esbozó una sonrisa discreta. Más de lo que don Federico esperaba, seguramente. Comprendí al instante, era la forma de mi abuela Guadalupe de hacer justicia. Había elegido la casa más costosa que pudo encontrar para que don Federico pagara caro las acciones de su hijo. Llegó el momento de volver a la hacienda para cerrar el trato con don Federico. Irían mi abuelo y mi abuela. Me senté en el portal, perdida en mis pensamientos. Mi abuela se sentó a mi lado. ¿Qué te pasa, mi niña? Quiero ir, dije sin mirarla. No, Nayeli, no es lugar para ti. Pero estaba decidida. Abuela, necesito verlos a los ojos, a don Federico, a don Ricardo. Necesito que vean quién soy. Mi abuela me observó en silencio un momento. Finalmente, suspiró. Está bien, pero no te separes de mí, ¿entendido? Al llegar a la casa grande, mi corazón latía con fuerza. Don Federico nos recibió en el corredor, muy serio. Allí estaba también don Ricardo, medio escondido tras su padre, como un niño regañado. A su lado, vi a una joven señora elegante, sosteniendo a un pequeño de unos 3 años que se parecía mucho a su padre. Tragué saliva al darme cuenta. Ese era mi medio hermano, el hijo de la vida que don Ricardo había decidido tener. Me pregunté cuántos más habría. Entramos todos. Observé los muebles finos, los cuadros en las paredes, pensando que podría haber sido parte de todo esto si las circunstancias hubieran sido diferentes. La esposa de don Ricardo permanecía sentada en un sillón, con el niño inquieto en sus brazos. Don Federico se aclaró la garganta y miró a su nuera. Pasemos a mi despacho, dijo, haciéndonos una seña para que lo siguiéramos. La esposa de don Ricardo se quedó en la sala. Entramos a una habitación más pequeña, repleta de libros y con un imponente escritorio de madera oscura. Don Ricardo entró al último, cerrando la puerta tras de sí. Don Federico tomó asiento detrás del escritorio y nos indicó unas sillas. Entonces, doña Guadalupe encontró una casa de su agrado. Mi abuela se irguió, lo miró directamente a los ojos y pronunció: el precio. Vi cómo don Federico perdía el color. Don Federico se volvió hacia su hijo,
con una mezcla de dolor y decepción en su mirada. ¿Lo veías, Ricardo? ¿Ves cómo tus decisiones están lastimando a todos? Don Ricardo solo atino a bajar la cabeza. Lo siento mucho, padre. Te prometo que esto no volverá a suceder. Durante toda la conversación, noté algo peculiar. Tanto don Federico como don Ricardo evitaban mirarme directamente. De vez en cuando, lanzaban miradas fugaces en mi dirección, pero rápidamente desviaban la vista, como si mi presencia les incomodara profundamente. Se dirigían únicamente a mis abuelos, como si yo fuera invisible. Esta actitud me desconcertó. Era como si fuera un fantasma, o peor aún, algo que querían borrar de sus memorias. Sentí una mezcla de emociones dentro de mí que no podía controlar. Mi abuela Guadalupe, siempre tan perceptiva, puso su mano sobre mi hombro, como diciéndome sin palabras: «Tranquila, mi niña». Pero era difícil mantener la calma al ver cómo estas personas, que compartían mi sangre, me trataban como si no existiera. Don Federico continuó sin dirigirme la mirada. «Bien, ya que acordamos el monto, procederé con el pago». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una cantidad considerable de dinero. Comenzó a contar y separar los billetes meticulosamente. Incluso después de separar la cantidad mencionada por mi abuela Guadalupe, quedaba bastante dinero en el cajón. «Por la casa y por un nuevo comienzo», dijo don Federico, colocando los fajos de billetes sobre la mesa. «Espero que esto concluya definitivamente nuestro asunto». Mi abuelo Manuel, que había permanecido en silencio, respondió con voz firme: «Puede estar tranquilo, don Federico. Después de hoy, no volverá a saber de nosotros». La cantidad de dinero me impresionó. Jamás había visto tanto junto. Y pensar que, aun después de darnos esa suma, quedaba mucho más en el cajón. Esto solo evidenciaba la gran diferencia entre nuestras vidas. Don Ricardo permaneció callado, con la mirada fija en el piso. Parecía ansioso por marcharse. Sentí un nudo en el pecho. Era extraño pensar que esta sería la última vez que vería a estas personas que, aunque no lo deseara, eran parte de mi historia. Y lo que más me dolió fue el silencio de don Ricardo. Sin palabras, sin miradas, sin un perdón. Don Federico le entregó un sobre a mi abuela Guadalupe casi sin mirarla. «Confío en que esto sea suficiente para comenzar una nueva vida lejos de aquí». Mi abuela revisó el contenido y asintió. «Será más que suficiente». Nos levantamos para retirarnos. Tenía una pequeña esperanza, aunque ni yo misma sabía exactamente de qué. Tal vez esperaba una disculpa, una palabra, algo de don Ricardo, pero no llegó nada. Su silencio pesó más que cualquier palabra. Al salir de la oficina, alcancé a escuchar a don Ricardo murmurar suavemente: «Padre». Don Federico lo interrumpió de inmediato: «Ya basta, Ricardo». «Has casado sufficient Dano». Salimos de la casa grande en silencio. Me sentía como si hubiera vivido una pesadilla. La desilusión me dejó un sabor amargo. Ni una disculpa, ni una mirada de arrepentimiento, nada. De regreso a nuestra casa, mi abuela Guadalupe finalmente habló. «Fuiste muy valiente, mi niña. No fue nada fácil estar ahí». Sentí un nudo en la garganta. Ni siquiera me miraron, abuela. Era como si no existiera para ellos. Y él, ni siquiera se disculpó. Mi abuelo Manuel resopló: «Así es mejor, mi niña. Personas como ellos no merecen ni una mirada tuya». Pero yo sabía que no era tan simple. Muy a mi pesar, una parte de mí había estado esperando. ¿Qué exactamente? ¿Reconocimiento? ¿Arrepentimiento? ¿Un simple lo siento? No podría decirlo. Mi abuela tomó mi mano. «Lo importante es que estamos juntos, mi niña. Ellos tendrán el dinero y el apellido, pero nosotros tenemos algo mucho más valioso. Nos tenemos los unos a los otros». La miré, vi la fortaleza en sus ojos y traté de sonreír. Ella tenía razón, por supuesto, pero aún sentía un peso en el corazón al pensar en todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Al día siguiente, apenas amaneció, comenzamos a cargar nuestras pertenencias en la vieja camioneta que había conseguido mi abuelo Manuel. Era un vehículo ruidoso, con la pintura descascarada y un persistente aroma a aceite. Pero para nosotros, en ese momento,
Representaba el vehículo que nos llevaría hacia una nueva vida. Despedirme fue más difícil de lo que imaginé. A pesar de todo lo sucedido, ese lugar era el único hogar que conocía. Di un último vistazo al árbol de mango en el patio trasero, al sendero que llevaba al río donde jugaba con mis amigos. Sentí un nudo en la garganta cuando vi a doña Zulmira y otras personas a quienes mi abuela había ayudado a lo largo de los años, acercándose para despedirse. «Que Dios te bendiga, mi niña», dijo doña Zulmira abrazándome con fuerza. «Que encuentres la paz en tu nuevo camino». Mientras nos preparábamos para partir, escuché murmullos. Vi a algunas señoras hablando en voz baja, mirándome con una mezcla de lástima y curiosidad. Todos sabían por qué nos íbamos. Lo que más me entristecía eran los comentarios que había escuchado en los últimos días. Algunas personas decían que había familias que nos envidiaban. Envidiaban. Como si nuestra situación fuera algo afortunado. Incluso escuché que había quienes deseaban que sus hijas pasaran por lo mismo solo para tener la oportunidad de salir de ahí. Esto me dejó confundida y adolorida. ¿Cómo podía alguien pensar así? Mi madre lloraba discretamente mientras se despedía de sus amigas. Mi tío Roberto fingía estar ocupado acomodando cosas en la camioneta, pero lo vi secarse una lágrima a escondidas. Mi tía Conchita vino con su esposo y sus hijos. Mi abuela les dejó la dirección, diciéndoles que si aparecían los otros hijos, nos buscarían en esa nueva dirección. Cuando la camioneta se detuvo frente a nuestra nueva casa, me quedé maravillada. Era una construcción de 2 pisos, pintada de amarillo claro, con un portal al frente y un patio trasero. Parecía un verdadero palacio comparada con nuestra antigua casa de adobe. ¿De verdad es nuestra?, le pregunté a mi abuela, todavía incrédula. Ella sonrió y sus ojos brillaron. Sí, mi niña, este es nuestro nuevo hogar. Mientras descargábamos nuestras cosas, noté que algunos vecinos salían frente a sus casas y nos miraban con desagrado. Escuché a una señora susurrarle a su esposo: ¿ves? Una familia humilde se muda aquí. Ya se acabó la tranquilidad del vecindario. Sentí que mi rostro ardía de vergüenza y molestia, pero mi abuela Guadalupe, que también lo había escuchado, levantó la cabeza y habló con voz clara: «Buenas tardes, vecinos. Espero que podamos ser buenos amigos». Su actitud decidida hizo que los chismosos se retiraran avergonzados. Una vez más me sentí orgullosa de mi abuela. Al entrar a la casa, quedé asombrada. El piso era de madera, brillante y sin imperfecciones. Las paredes estaban perfectamente pintadas, sin grietas. Había una sala espaciosa, una cocina grande con fogón de leña en un rincón y estufa de gas en el otro lado. «Mira esto, hija», exclamó mi madre, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Dos tipos de estufas. Podemos elegir cómo queremos cocinar». Subimos las escaleras y descubrimos que había 4 recámaras arriba. Mi abuela Guadalupe y mi abuelo Manuel se quedaron con la más grande, que incluso tenía su propio baño. Mi madre y yo teníamos recámaras separadas, algo que nunca antes habíamos tenido. A mi tío Roberto le tocó la habitación más pequeña, pero aún así era más grande que el rincón donde dormía en la casa vieja. Cuando entré a mi recámara, casi no podía creerlo. Tenía una cama de verdad, con un colchón suave y sábanas limpias, un ropero para guardar mi poca ropa y hasta un escritorio pequeño para estudiar. «Abuela», llamé, sin poder contener mi emoción. «Es la primera vez que voy a dormir en una cama de verdad». Mi abuela Guadalupe me abrazó con lágrimas en los ojos. Mi abuela explicó que la casa venía amueblada porque la familia que vivía ahí se iba a Estados Unidos y necesitaban vender rápido. Fue una venta apresurada, ¿sabes? Vi a mi madre sentada en la cama de su habitación, acariciando el colchón como si no pudiera creerlo. «Nunca imaginé tener mi propia recámara», susurré emocionada. Mi tío Roberto apareció en la puerta con una sonrisa radiante. «Miren nada más. Tenemos regadera con agua caliente. Ya no hay que calentar agua en la lumbre para bañarse», exclamó entusiasmado. Dedicamos el resto del día a acomodar nuestras pertenencias, descubriendo cada rincón de nuestra nueva casa. El patio trasero era espacioso, perfecto para que mi abuela Guadalupe sembrara sus plantas medicinales. Me alegró ver que había varios árboles frutales,
un mango, un naranjo y un limonero. Al anochecer, nos reunimos en la cocina para cenar. Mi abuela había preparado frijoles refritos con arroz y huevos a la mexicana. Era una cena sencilla, pero nunca me había parecido tan especial. ¿No es curioso?, comentó mi tío Roberto, observando alrededor. Aquí estamos, en esta hermosa casa, cenando en una mesa elegante como gente importante, pero comiendo lo mismo de siempre. Mi abuelo Manuel, quien normalmente era reservado, estaba más conversador que nunca. Es que lo verdaderamente importante sigue igual, hijo, le respondí. Seguimos siendo la misma familia, solo que ahora en un lugar más bonito. Esa noche, recostada en mi nueva cama, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Mirando mi bonita recámara y escuchando la risa de mi madre que venía del cuarto de al lado, donde platicaba con mi abuela, sentí una profunda gratitud. A pesar de las dificultades, me sentía bendecida por tener una familia tan unida, que me protegía y me enseñaba a ser fuerte. La mañana siguiente desperté con el aroma del café de olla recién hecho. Al bajar, encontré a todos en la cocina. Mi abuela Guadalupe estaba preparando gorditas de maíz en el comal. Es para celebrar nuestro primer amanecer en la casa nueva, explicó sonriendo. Hoy descansamos y disfrutamos de nuestro hogar. Mañana empezamos nuestra nueva vida. Sin embargo, los días siguientes nos trajeron una realidad diferente. La emoción inicial por la casa nueva fue dando paso a la preocupación. Habíamos dejado atrás un lugar difícil, pero los desafíos nos habían seguido. Mi abuela Guadalupe, mi madre y yo salimos a conocer el vecindario. Mi abuela, con su optimismo de siempre, fue de casa en casa ofreciendo sus servicios como curandera tradicional y partera. Pero encontramos resistencia y desconfianza. ¿Curandra? Partera, dijo una señora con desdén. Aquí vamos al doctor, no necesitamos remedios caseros. Otra ni siquiera abrió la puerta completamente, solo gritó desde adentro. Váyanse, no queremos curanderos aquí. Los vecinos murmuraban a nuestro paso. Miren, la familia que se mudó. Dicen que la señora hace remedios. Mi madre intentaba protegerme de estos comentarios, pero era imposible no escucharlos. Me dolía ver su rostro entristecerse cada vez que nos trataban mal. Mi tío Roberto tampoco tenía suerte. Salía todos los días bien vestido, buscando trabajo en los negocios cercanos, pero siempre regresaba desanimado. No hay vacantes, decía, o me preguntan por mis estudios. Cuando digo que no tengo, ni me dejan explicar más. La gente ni siquiera se interesaba por las hermosas artesanías de barro que hacía mi abuela. Una noche, cuando todos dormían, escuché a mi abuela Guadalupe hablar quedito con mi abuelo Manuel en la cocina. Manuel, estoy preocupada, le dijo. El dinero no va a durar para siempre. Si no logramos establecernos aquí, tendremos que irnos. Tranquila, mujer, respondió el abuelo, aunque su voz también sonaba inquieta. Algo se presentará. Me fui a la cama con el corazón pesado. Nuestra nueva vida, que al principio parecía un sueño, se estaba convirtiendo en un desafío mayor. Habíamos pasado de un lugar donde nos respetaban a otro donde nos rechazaban. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, noté que todos tenían cara de desvelo. Pero mi abuela Guadalupe, siempre fuerte, mantenía el ánimo. Hay que seguir intentando, nos animó. Ya vendrá una oportunidad. Sin embargo, pude ver en sus ojos una preocupación que trataba de ocultar. El sueño de nuestra nueva vida parecía tambalearse y no sabíamos qué hacer. Esos primeros meses en la ciudad fueron todo un reto. Fue entonces cuando mi madre, mi tío Roberto y yo decidimos inscribirnos en la escuela nocturna. Mi abuela Guadalupe insistió mucho en esto. La educación es lo único que nadie les puede quitar, nos decía. Es la llave para una vida mejor. Al principio fue muy difícil. No sabíamos casi nada y las materias eran complicadas. Pero nos esforzamos mucho, asistiendo a clases todas las noches. En la escuela también encontramos prejuicios. Los otros estudiantes, aunque también estaban en el programa nocturno, nos miraban con recelo. Una vez escuché a una señora susurrarle a otra: «Mira a los de la casa amarilla, ni siquiera saben agarrar bien el lápiz».
Todo esto sucedía, pero seguíamos adelante con dignidad. Mi madre siempre decía, venimos a aprender, no a hacer amigos. No hagas caso de la ignorancia ajena. Fue entonces cuando conocimos a María. Era una muchacha de la edad de mi madre, que también estudiaba en la secundaria nocturna. Pronto se hicieron amigas. Me alegró ver a mi madre sonreír de nuevo, platicando con alguien fuera de la familia. ¿Sabes, Nayeli? Me dijo un día mi madre. María me recuerda mucho a tu tía Rosa. Es muy buena persona. Mientras tanto, en casa las cosas no mejoraban. Los ahorros de la abuela se acababan rápidamente. Mi abuela Guadalupe intentaba de todo, preparaba remedios con las hierbas del patio, ofrecía sus servicios de partera, pero nada funcionaba. La gente del vecindario no confiaba en ella. Un día llegó a casa con lágrimas en los ojos. Nunca había visto llorar a mi abuela. Manuel, le dijo al abuelo, me dijeron que mis remedios son cosa del diablo. El abuelo la abrazó fuerte y le dijo, esta gente no entiende nuestras tradiciones ni la sabiduría de nuestros antepasados. Los meses pasaban y la situación empeoraba. Mi tío Roberto no conseguía trabajo estable. Mi madre hacía algunos trabajos de limpieza que le conseguía María, su nueva amiga, pero no era suficiente. Una noche, después de clases, mi abuela nos reunió a todos en la sala. Hijitos, dijo con seriedad, se nos está acabando el dinero. Si no logramos establecernos pronto, tendremos que buscar un lugar más sencillo, tal vez incluso regresar al campo. Pero no podemos volver a la hacienda, suspiró mi abuela. Sus palabras cayeron como agua helada sobre nosotros después de todo lo que habíamos superado. Pero abuelita, le dije con voz temblorosa, no podemos rendirnos ahora. Ya casi domino la lectura. Me miró con ojos llenos de amor y preocupación. Lo sé, mi niña, pero a veces hay que retroceder un poco para después avanzar con más fuerza. Esa noche, nos reunimos todos en la sala para hacer algo que no habíamos hecho en mucho tiempo, rezar juntos. Tomados de la mano, le pedimos a la Virgencita que nos iluminara el camino. Madre Santísima, musitó mi abuela Guadalupe, tú que nos has guiado hasta aquí, ayúdanos a encontrar nuestro lugar. Los días siguientes fueron difíciles, viendo a mis abuelos buscar casas más económicas en las colonias más alejadas. Me dolía ver sus rostros desanimados cada vez que regresaban sin éxito. Una noche, al volver de la escuela, notamos algo diferente. La maestra Rosa, quien siempre tenía una sonrisa en el rostro, parecía muy afligida. Mi madre, con ese corazón tan noble que tiene, se acercó a ella después de clase. Maestra Rosa, ¿está todo bien? La noto preocupada. La maestra intentó sonreír, pero sus ojos la traicionaban. Ay, Carmen, respondió con voz quebrada, es mi esposo. Está muy delicado. Los doctores dicen que solo le quedan 2 meses de vida. Mi madre se quedó sin palabras. En ese momento, mi abuela Guadalupe, que había ido a recogernos, escuchó la conversación. Disculpe, dijo acercándose con respeto, no pude evitar escuchar. ¿Qué padecimiento tiene su esposo, maestra? La maestra Rosa la miró con cierta desconfianza, pero le contó sobre el problema del hígado. Vi cómo los ojos de mi abuela brillaron, sabía que tenía una solución. Maestra, le dijo mi abuela con dulzura, aunque no me conozca, tengo conocimiento de la medicina tradicional. Me permitiría prepararle un remedio a su esposo. La maestra parecía apenada, era evidente que no creía en estas cosas. Doña Guadalupe, le agradezco su intención, pero ya los mejores médicos de la ciudad han dicho que no hay solución. La familia de mi esposo tiene recursos y hemos consultado a especialistas. Mi abuela, con su sabiduría de siempre, insistió suavemente. Entiendo su preocupación, pero ¿qué podríamos perder intentándolo? Si no ayuda, tampoco causará ningún mal. Después de mucho convencer, la maestra Rosa aceptó, más por cortesía que por convicción. Esa noche, observé a mi abuela en el patio trasero recolectando hierbas bajo la luz de la luna, mientras cantaba suavemente antiguas melodías huastecas. La vi preparar la medicina con tanto cuidado, usando su viejo molcajete que había traído desde el pueblo.
Al día siguiente, muy temprano, llevó el remedio a casa de la maestra Rosa, explicándole detalladamente cómo debía tomarlo su esposo. La siguiente semana fue de mucha expectativa. En la escuela, observábamos discretamente a la maestra, buscando señales de mejoría en su semblante. Al tercer día, noté un cambio, se veía más animada, incluso sonreía. Al terminar la clase, nos llamó emocionada. Nayeli, dile a tu abuelita, exclamó con los ojos brillantes. No sé cómo agradecerle. Mi esposo está mejorando. Los doctores están sorprendidos, los análisis muestran que su hígado se está recuperando. Cuando le contamos a mi abuela, sonrió con esa serenidad tan suya. Es la sabiduría de nuestros antepasados, mijita. Dios nos dejó todas las medicinas en la naturaleza. La noticia corrió como agua en el barrio. De repente, aquellos vecinos que antes nos miraban con recelo empezaron a cambiar. La gente comenzó a buscar a mi abuela Guadalupe para sus malestares y dolencias. Fue como si se hubiera abierto una puerta. Pronto la llamaban para atender partos y cuidar enfermos. Mi tío Roberto consiguió trabajo como jardinero. Todo empezó a mejorar poco a poco. Seguimos estudiando con más ánimo. Vi a mi madre sonreír más seguido. Mi tío Roberto llegaba cansado pero contento de su trabajo. Mi abuelo Manuel, a pesar de su edad, encontró su lugar ayudando en casa. Se mantenía ocupado y feliz, sintiéndose útil. Un día, sentada en el portal con mi abuela Guadalupe, le pregunté, abuelita, ¿cómo sabías que todo saldría bien, que la gente nos aceptaría? Me acarició el cabello con ternura y respondió. No lo sabía, mi niña, pero hay que tener fe y ser perseverantes. Dios siempre está obrando, aunque no podamos verlo. Mientras nuestra situación mejoraba gradualmente, algo inesperado sucedió. María, esa amiga que mi madre había hecho en la escuela nocturna, le presentó a su primo Miguel. Era moreno como nosotros, y compartía el nombre con el hermano de mi madre, aquel que se fue y nunca regresó. Mis abuelos siempre lo recordaban con melancolía. Al principio me pareció extraño. Mi madre no había mostrado interés en nadie desde lo ocurrido con Ricardo. Pero noté que sus ojos brillaban diferente cuando hablaba de Miguel. Es especial, Nayeli, me confió un día. Me trata con respeto, como si fuera alguien importante. Miguel comenzó a visitarnos los fines de semana, siempre trayendo algún detalle, frutas frescas, pan dulce que él mismo horneaba. A mi abuela Guadalupe le agradó desde el primer momento. Este muchacho tiene buen corazón, me susurró una vez. Se le nota en la mirada. Y mi abuela nunca se equivocaba al juzgar a las personas. No pasó mucho tiempo antes de que notara los cambios en mi madre. Era diferente verla arreglarse con tanto cuidado para salir a caminar del brazo de Miguel, pero me alegraba ver su felicidad. Ella merecía ser feliz después de todo lo que había vivido. Un día, después de unos meses de salir juntos, Miguel vino a cenar a casa. Después de la cena, pidió hablar con todos en la sala. Mi corazón latía acelerado. Ya presentía lo que estaba por venir. Doña Guadalupe, Manuel. Miguel comenzó con voz temblorosa. He venido hoy para pedir la mano de Carmen en matrimonio. Amo a su hija y quiero cuidarla por el resto de mi vida. La abuela Guadalupe sonrió, aunque noté sus ojos humedecidos. Si Carmen está de acuerdo, tienen nuestra bendición. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me miró. Nayeli, mi niña, ¿qué opinas? Sabes que eres lo más importante en mi vida. Se me hizo un nudo en la garganta. No fue sencillo. Por un lado, me alegraba ver a mi madre ilusionada, pero por otro, temía perderla. Si tú eres feliz, mamá, yo también lo soy, le dije, esforzándome por sonreír. La boda fue sencilla en el registro civil. Después organizamos una comida en casa. La familia de Miguel era muy agradable. Todos vinieron a la celebración. Fue un día lleno de sonrisas. Me dio nostalgia ver a mi madre empacando sus cosas para mudarse. Miguel vivía al otro lado de la ciudad. Quedaba lejos de nosotros. Ella quería que me fuera con ellos, pero preferí quedarme con la abuela.
Los primeros días fue complicado adaptarme a su ausencia. La casa se sentía vacía, silenciosa. Pero poco a poco nos fuimos acostumbrando. Mi madre venía 2 veces por semana. Tomaba el camión temprano para ayudar a la abuela con las hierbas medicinales. Miguel entiende lo importante que es nuestra labor aquí, me dijo un día. Incluso está aprendiendo sobre las plantas. Ver a mi madre contenta me ayudó a aceptar los cambios. Tenía un brillo especial en la mirada que no le había visto en años. Y Miguel, bueno, era un buen hombre que la trataba con cariño y respeto. Un día, mientras ayudaba a la abuela en la cocina, le confesé: «Abuelita, a veces extraño a mi mamá. La quisiera aquí con nosotros». «Está mal pensar así». La abuela me rodeó con su brazo. «Claro que no, mi niña. Es normal extrañarla. Pero piensa. Tu madre está feliz, siendo amada como merece, y sigue siendo tu madre». Comprendí lo que la abuela quería decirme. Mi madre había pasado por tanto, había sufrido demasiado. Era justo que ahora tuviera la oportunidad de ser feliz, de tener una vida tranquila. Y así la vida siguió su curso. Continuamos con el trabajo de las hierbas. Yo seguía estudiando, ya leía mucho mejor. Mi madre nos visitaba siempre que podía, a veces venía con Miguel. Éramos una familia diferente, pero seguíamos unidos. No pasó mucho tiempo cuando le llegó el turno a mi tío Roberto de encontrar el amor. Un domingo por la tarde, llegó a casa sonriendo de oreja a oreja, algo poco común en él. «Tío, ¿qué pasa?», pregunté curiosa. «Conocí a alguien especial, Nayeli», dijo con los ojos brillantes. «Se llama Rosa, trabaja en la panadería cerca del taller». Rosa era una muchacha hermosa con una sonrisa dulce y un carácter amable. Pronto comenzó a frecuentar nuestra casa, ayudando a la abuela Guadalupe con las hierbas y aprendiendo algunos de sus secretos. «Esta muchacha tiene don para esto», comentó la abuela un día. «Será una excelente compañera para Roberto». Su noviazgo fue breve. En menos de un año, el tío Roberto anunció que se casarían. Habían ahorrado y querían hacer una bonita fiesta. «Te lo mereces», dijo la abuela Guadalupe. «Después de todo lo que hemos vivido, es bueno tener motivos para celebrar». La noticia de la boda coincidió con otra novedad en la familia. Mi madre estaba esperando un bebé. Cuando vino a contarnos, todo fue alegría. «Mi niña», exclamó la abuela Guadalupe, abrazándola. «¡Qué bendición! Otra personita en nuestra familia». El día de la boda del tío Roberto llegó. Era un sábado soleado, perfecto para la celebración que habían planeado. Todo sucedió en un salón de fiestas. Había flores por todos lados, listones de colores, mesas llenas de antojitos mexicanos. Mi madre tenía una pancita de 5 meses, ya bien notoria. Estaba radiante, ¿sabes? Feliz con la nueva vida que llevaba y con la dicha de su hermano. Hasta la tía Beatriz vino con su familia a la fiesta, y me dio mucho gusto verlos. Fue en esa celebración donde lo vi por primera vez. Alejandro. Era amigo de la familia de Rosa, había venido a ayudar con los preparativos. Alto, moreno claro, con una sonrisa encantadora, llamaba la atención por donde pasaba. Confieso que me puse nerviosa cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez. No estaba acostumbrada, ¿sabes? En mi mente, solo era Nayeli, la nieta de la curandera, la muchacha que había pasado por tanto. Pero su mirada era diferente. Se acercó durante la fiesta. «Hola, soy Alejandro. Tú debes ser Nayeli, ¿verdad? Rosa habla mucho de ti». No supe qué decir. Creo que apenas murmuré un hola, pero a él no pareció importarle mi timidez. Empezó a platicar conmigo, me preguntó sobre la escuela, sobre el trabajo con las hierbas. «Lo que hace tu abuela es admirable», dijo. «Mi madre siempre dice que sus remedios son mejores que las medicinas de farmacia». La fiesta continuó. Cuando me di cuenta, ya había oscurecido y Alejandro seguía ahí, platicando conmigo. Antes de irse, me preguntó si podía visitarme algún día. Sentí mariposas en el estómago, pero logré decir que sí. En los días siguientes, me sorprendí pensando en él más de lo que me hubiera gustado admitir. ¿Vendrá? Habrá sido solo plática de fiesta. Pero si vino.
El domingo siguiente apareció en casa con un ramo de flores silvestres para doña Guadalupe. Dijo: «Es un agradecimiento por los remedios que prepara para mi madre». La abuela se enterneció. «Qué muchacho tan atento», comentó. Después de que se fue, me dijo: «¿Y no te quitaba los ojos de encima, Nayeli?». Las visitas de Alejandro se volvieron más frecuentes. Pronto empezamos a salir juntos. Nada extravagante, un paseo por la plaza, un helado en la panadería de Rosa. Me contó que trabajaba haciendo muebles, que había aprendido el oficio con su padre. «Quiero tener mi propio taller de carpintería», me dijo un día, «para crear muebles hermosos que perduren toda una vida». El tiempo siguió su curso natural, y mi familia creció cuando nació mi hermana pequeña, una dulce niña a quien llamaron María, en honor a la abuela de Miguel, quien había partido al cielo recientemente. La visitaba siempre que podía y me encantaba ayudar a cuidarla. Era curioso ser una hermana mayor con tanta diferencia de edad, pero también era maravilloso. Era una bebé tan perfecta y pequeñita que era imposible no adorarla. Mientras tanto, mi relación con Alejandro se volvía cada vez más especial. Era diferente a cualquier otro muchacho que hubiera conocido. Me respetaba profundamente y siempre mostraba interés genuino en mis pensamientos y sueños. Un día me llevó a conocer la carpintería donde trabajaba. Con orgullo me mostró las piezas que había creado. Una mesa, sillas, un ropero, todos hechos a mano con un esmero extraordinario. «Nayeli», me dijo con voz suave y algo temblorosa, «estoy ahorrando dinero porque quiero comenzar mi propio negocio, y me gustaría saber si quieres emprender este camino conmigo, como mi esposa». Me quedé sin palabras, no esperaba esta propuesta tan pronto. Pero al mirar sus ojos, viendo todo ese amor y esperanza, supe mi respuesta. «Si quiero, Alejandro», respondí con lágrimas de felicidad. En ese momento, me sentí la persona más dichosa del mundo. Alejandro me abrazó con ternura y pude sentir que su corazón latía tan rápido como el mío. Sin embargo, esa noche al regresar a casa, una preocupación me invadió el alma. Había algo de mi pasado que me atormentaba, una experiencia dolorosa que intenté olvidar pero que nunca había sanado completamente. ¿Cómo podría casarme con Alejandro sin contarle toda la verdad? ¿Sería justo para él? Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, pensando qué hacer. Al amanecer, fui a buscar a mi abuela Guadalupe. La encontré en el patio trasero, cuidando sus plantas medicinales, como siempre. «Abuela», la llamé con voz temblorosa, «necesito hablar contigo». Me miró con sus ojos sabios y dijo: «Ven aquí, mi niña, cuéntale a tu abuela lo que te aflige». Nos sentamos en el banquito bajo el árbol de guayaba y le conté todo. Le hablé sobre la propuesta de Alejandro, mi alegría inicial y luego el peso de la verdad que cargaba. «Abuela, no puedo engañarlo, no es correcto, pero temo perderlo para siempre». La abuela Guadalupe guardó silencio un momento, después tomó mis manos entre las suyas. «Mi niña», dijo con voz dulce, «la verdad puede doler, pero siempre es el mejor camino. Si Alejandro realmente te ama, comprenderá. Y si no comprende, entonces quizás no sea el hombre indicado para ti. Además, hija, tu madre y yo intentamos guardar ese secreto por mucho tiempo, y ya has visto las consecuencias». Sabía que tenía razón, pero mi corazón solo podía pensar en perder a Alejandro. «Díselo, Nayeli», continuó la abuela, «cuéntale todo. Si es el hombre que creo que es, te amará aún más por tu valentía y honestidad». Esa tarde, cuando Alejandro vino a visitarme, le sugerí ir por una nieve. Mientras caminábamos hacia la nevería, él notó que algo me pasaba porque me preguntó varias veces si estaba bien. Nos sentamos en una mesa apartada. Apenas probé mi nieve, tenía el estómago hecho un nudo. «Alejandro», comencé con voz temblorosa, «te amo, pero no puedo casarme contigo». Vi cómo sus ojos se abrieron por la sorpresa y el dolor. «¿Pero por qué, Nayeli? ¿Qué sucede? Ya le conté a toda mi familia. Están tan contentos». Respiré profundo, reuniendo todo mi valor. «Hay algo que necesitas saber sobre mí, sobre mi pasado». Y allí, en aquella nevería, con los helados derritiéndose sobre la mesa, le conté todo a Alejandro.
Le hablé sobre la hacienda y las circunstancias que nos llevaron a la ciudad, cómo conseguimos nuestra casa. Mientras hablaba, vi su rostro pasar por 1000 emociones diferentes: indignación, tristeza, compasión. Cuando terminé, me quedé en silencio, esperando su reacción. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Alejandro permaneció callado por lo que pareció una eternidad. Luego, para mi sorpresa, se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Nayeli, dijo con voz entrecortada, te amo. Lo que pasó fue terrible, pero no cambia lo que siento por ti. Eres la mujer más fuerte y valiente que conozco. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente corrieron por mis mejillas. Pero Alejandro, Nayeli, me interrumpió con dulzura, tu corazón es puro y hermoso, y es por eso que te amo y quiero casarme contigo. En ese momento, sentí que un gran peso se liberaba de mis hombros. Miré a los ojos de Alejandro y vi todo el amor del mundo en ellos. ¿Estás seguro?, pregunté, todavía insegura. Él sonrió con esa sonrisa que tanto amaba. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Este será nuestro secreto. Salimos de la nevería tomados de la mano. Me sentía ligera como una pluma. Sabía que aún tendríamos desafíos por delante, pero ahora estaba segura de que con Alejandro a mi lado, podría enfrentar cualquier cosa. Esa noche le conté a la abuela Guadalupe lo que había sucedido. Me abrazó con fuerza y dijo, ¿ves, mi niña? La verdad siempre libera y ahora has encontrado a un hombre que verdaderamente te ama. Nos casamos en una sencilla ceremonia en el registro civil. Después hicimos una pequeña celebración en casa, con familiares y amigos cercanos. No hubo grandes lujos, pero había mucho amor. Comenzamos nuestra vida juntos en una casa pequeña pero acogedora. Alejandro siguió trabajando en la carpintería, ahorrando para su sueño. Yo dividía mi tiempo entre ayudar a la abuela con las hierbas medicinales y ser una buena esposa. También contribuía a la economía del hogar. La abuela tenía su clientela en la ciudad y la gente pagaba en efectivo, muy diferente a los viejos tiempos cuando se intercambiaban servicios por comida. Poco después de mi matrimonio, mi madre tuvo 2 hijos más con Miguel. Después de María vino Juan, en honor al abuelo, y finalmente, Guadalupe, a quien llamábamos Lupita, como la abuela. Era una alegría ver crecer a mis hermanos. Aunque vivíamos lejos, siempre me aseguraba de estar presente en sus vidas. Alejandro y yo fuimos bendecidos con 4 hijos. Primero llegó Roberto, como mi querido tío. Luego tuvimos a Carmen, igual que mi madre. Años después nació Pedro y, finalmente, cuando ya pensaba que no tendría más hijos, llegó nuestra pequeña Rosa, quien vino a llenar de alegría nuestro hogar. ¿Sabes? Éramos una familia numerosa y unida. Durante las vacaciones, todos nos reuníamos en casa de la abuela. Ella se aseguraba de enseñar los secretos de las hierbas a todos los niños, pero fue mi Carmen quien mostró más interés, igual que yo. De pequeña, siempre andaba tras la bisabuela en el patio, queriendo aprender todo sobre las plantas. Esta niña llevará nuestro conocimiento adelante, decía la abuela con orgullo. Y así la vida siguió su curso. Nuestra familia creció, se multiplicó, pero nunca perdió esa unión que nos ayudó a superar tantas dificultades en el pasado. Cada niño que nacía era un nuevo amor, otra prueba de que habíamos logrado transformar nuestra historia de dolor en una de esperanza. Hoy, con mis 81 años a cuestas, miro hacia atrás y veo cómo fluye la vida. Parece que fue ayer cuando la abuela Guadalupe me enseñaba los secretos de las hierbas. ¿Ves, mi niña?, decía ella, la vida es un ciclo. Nacemos, crecemos, damos fruto y volvemos a la tierra. Nuestro trabajo es ayudar a las personas en todos estos pasos. Perdí a mi Alejandro hace 5 años, un infarto que llegó sin avisar. Fue la única vez que mis hierbas no pudieron ayudar, y ese dolor aún vive en mi corazón. Estaba en su carpintería, haciendo lo que más amaba cuando sucedió. Al menos no sufrió, fue rápido, y me consuela pensar que Dios lo quería junto a él. Pero la vida sigue, ¿verdad? Tengo 4 hijos maravillosos, 7 nietos y 8 bisnietos que iluminan mis días con su amor y alegría. El legado que mi abuela Guadalupe me dejó sigue más vivo que nunca.
La gente de toda la región me busca como curandera tradicional, confiando en mis conocimientos de medicina natural. Es un don que nunca ejercí en soledad. Siempre tuve el apoyo de mi familia. Mi hija Carmen heredó esta vocación, aprendiendo desde pequeña todos los secretos de las plantas medicinales, tal como yo lo hice en mi juventud. Hoy trabajamos juntas, preservando y compartiendo la sabiduría que mi abuela Guadalupe nos transmitió con tanto amor. Me llena de orgullo ver cómo la comunidad respeta y valora nuestro trabajo, muy diferente a aquellos tiempos difíciles cuando recién llegamos a la ciudad. Gracias por compartir este momento conmigo, mis queridos. Me alegra tanto poder contarles mi historia y espero que les haya llegado al corazón. Si les gustó, no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse para seguir compartiendo más historias llenas de amor y esperanza juntos. Les mando un abrazo muy fuerte y que Dios llene sus hogares de bendiciones.